fueron investigando cómo hay aspectos que fueron en el año siglo XVIII que continúan hasta ahora, que está no variando. Dentro de eso tenemos el contenido, por ejemplo, que varía con el tiempo, va a variar el contenido de nitrógeno y los alimentos. 17%. No varía. Eso lo encontraron hace tiempo, muchos años. Bien, entonces, ¿me están escuchando todos? Gracias por el silencio sepulcral. Sí, yo necesito silencio. Mi voz no es tan fuerte. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Cuál dijo lo del polígono que dijo? Cumplen diversas funciones, ¿no es cierto? Entonces, las proteínas en la dieta son importantes porque cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, las estructurales, muy bien. Estructural, piel, músculo, pelo, uñas, tangible, ¿no es cierto? Se ve. ¿Qué más? Metabólica. Funciones metabólicas, por ejemplo, Enzimas. metabólicas, ¿no? En el caso de las enzimas, por ejemplo, enzimas. Entonces, las enzimas que son tan necesarias. Si hay deficiencia de enzimas, entonces el organismo no funciona bien o hay problemas. Si hay deficiencia de lactasa, ya sabemos todos los inconvenientes que hay, ¿no? Por la deficiencia de lactasa. Entonces, ¿por qué más? Es importante. Proteínas. Es para el tema de la síntesis, ¿no es cierto? Para el tema de síntesis. Si hablamos de síntesis, entonces hablamos de crecimiento. Por lo tanto, es de suma importancia para todo, cualquier organismo que esté en crecimiento y todo lo que está en síntesis. Hemos visto ayer, vamos a repetir la parte de la definición, tiene que ver con el tema de crecimiento. Por eso es que hay una cantidad mayor para los niños, porque están creciendo. Hay una cantidad que se agrega para una mujer que está gestando, porque hay síntesis, está formando un bebé y la señora está formando tejidos, está formando mamas, está formando mayor masa sanguínea, está creciendo el útero, etc. Y el mismo bebé, ¿cierto? Una señora que está dando de mamar, está en proceso de síntesis de la leche materna. Por lo tanto, requiere proteínas. Muy bien, ¿para qué más? Los crecimientos y sí, ¿qué más? A nivel hormonal. Inmunológico, muy bien. Las inmunoglobulinas que son tan importantes, ¿no? Tan importantes, tan necesarias, y que inclusive ya está en el caso de la leche materna, ¿no es cierto? Con la inmunoglobulina que tiene la leche materna. La primera vacuna, ¿cierto? ¿Qué más? A nivel hormonal. A nivel hormonal, muy bien. Para el nivel de hormonas. Tan importante para el sistema hormonal. ¿Y qué se requiere pues, para hacer todo el proceso hasta de diferenciación sexual, ¿cierto? En el caso de las hormonas. ¿Alguien le conté? ¿Usted, Pedro, el deseado? Función de transporte y almacenamiento. Muy bien, el tema de transporte. Almacenamiento. Necesitamos la transferrina para que transporte al hierro. ¿Qué hacemos si la persona le damos hierro? Hemos dicho y sabemos que los nutrientes son compuestos. ¿Qué compuestos son? Químicos. Entonces, todo compuesto químico es potencialmente dañino. Y el hierro
ferroso. Y de ferroso a ferro pasa con una facilidad única. Y esto daña al tejido. Por lo tanto, se necesita un transportador que asegure ese transporte. Muy bien. Entonces hay una serie de funciones que cumplen las proteínas, por lo cual nosotros tenemos que consumir con nuestra dieta. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta, y repito, que en el curso vemos tema de normalidad. ¿Sí o no? Bien, entonces ya hemos visto lo que son. Acá me nota. Entonces, tenemos el tema de lo que son los requerimientos y recomendaciones nutricionales de proteína. ¿Qué sigue, por favor? Bien, entonces aquí en esta figura vamos a repetir, recalcar estos conceptos que un nutricionista tiene que ver. No es lo mismo necesidades de proteína que requerimiento de proteína ni recomendaciones de proteína. Son cosas diferentes, relacionadas, pero diferentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de necesidades metabólicas, es aquella cantidad de proteína o nitrógeno, porque para nosotros es similar, proteína o nitrógeno, que el organismo necesita para que pueda realizar todos los procesos que hemos visto anteriormente en ese listado que ustedes mencionaron. Para que haya una cantidad suficiente de hormonas, de salud, para que haya síntesis tisular, aquello que está dentro del organismo. Eso son necesidades metabólicas. Pero las necesidades metabólicas están internas. ¿Cómo se llama usted? Jocelyn necesita una cantidad de proteína que está bien dentro de su organismo para que ella pueda tener su proceso, todo eso donde se requiere proteínas. Pero eso está dentro de ella. ¿Cómo hace usted, Jocelyn, para conseguir esa proteína que usted tiene dentro de su cuerpo? A partir de la dieta. Entonces, cuando nosotros hablamos de necesidades metabólicas, son corporales. Requerimientos ya es dietario. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Entonces tenemos unas necesidades metabólicas corporales, internas. Para lograrlo necesitamos consumir. Ay, sí, no debo tocar, esto no hay que tocarlo. Tenemos cuidado. Ya. Y hay que consumir con dieta, ¿no? Entonces, sí. Gracias. Entonces, nosotros tenemos unas necesidades metabólicas que son internas, corporales, como uno quiera llamar. Pero para satisfacer estas necesidades metabólicas se tiene que consumir proteína dietaria, ¿cierto, Jacqueline? Jacqueline, ¿no? Ah, yo sí. No, alguien ya les sabía. Entonces, yo sé, entonces, tiene que consumir, pues, proteína en su dieta. Acá ya tiene que consumir proteína en la dieta. Pero esto es para Jocelyn. Muy bien. ¿Cómo sabemos que Jocelyn necesita una cantidad de proteína? Hay un método que lo vamos a ver. Pero sucede que Jocelyn, sí, pues, pero Jocelyn es una persona. Y hay que recomendar para todas, al menos para el 97.5% de la población. Por lo tanto, acá se consideran los requerimientos de María Cristina, de Jacqueline, de Andrea, de Camila, de Daniela, etc. Entonces, de varias mujeres, ¿cierto? De todo por encima. El 97.5% de las mujeres. Entonces acá el 97.5% en este caso de las mujeres.
Entonces, eso se llama recomendaciones nutricionales. Y sigue siendo dietario, con dieta, comida. ¿Sí? Cuando hablamos acá de estos requerimientos, aquí entonces hablamos de lo que son, lo que se cubre al 50% de la población. Aquí decíamos al 97.5% de la población. A más, pues, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Muy bien. Siga, por favor. Bien, entonces ya nos está claro. Por favor, quiero que a partir de ahora ustedes se expresen de manera cordial, porque hasta a veces están requerimientos, porque no son recomendaciones, por favor, son poblacionales, el 97.5% de la población. Uno tiene que ver de qué hablan y en qué momento. Bien. ¿Qué es un requerimiento dietario de proteína? ¿Qué es? ¿Pueden leer, por favor? Según la FAO-OMS, la dosis más baja de proteínas ingeridas en la dieta que compensa las pérdidas orgánicas de nitrógeno en personas que mantienen el balance de energía a niveles moderados de actividad física. A ver. Sí. En niños, mujeres embarazadas o que dan de lactar, se consideran además aquellas asociadas con la formación de tejidos o la secreción de leche a un ritmo compatible con la buena salud. Gracias. Entonces, esos son requerimientos de proteína dietarios. Pues el FAO-OMS nos da una definición que está en este informe técnico, que también en el fondo esta misma definición lo tiene IOM-FNB. Entonces, ¿qué cosa es la dosis más baja de proteína? Sí, pues cuando hemos visto nosotros la parte en la figura, y cuando hablamos de Yosel, es aquello mínimo que tiene que consumir Yosel, que compensa las pérdidas orgánicas de nitrógeno. Sí, pues todo lo que está de manera interna, eso tiene que compensar con la dieta. Y algo más, que está relacionado con energía y con actividad física, por lo tanto. Entonces, es un concepto amplio. Energía y proteínas van de la mano. Energía y proteínas van de la mano. En niños, mujeres embarazadas o que dan de lactar, hemos dicho entonces que se necesita ¿para qué? Crecimiento de tejidos. Para el crecimiento de los tejidos. ¿Cierto? La secreción de leche. Entonces, para eso es necesario que se consuma la cantidad de proteína con la cantidad mínima que se tiene que consumir. Gracias, que siga. Bueno, entonces, ¿qué cosas son las recomendaciones nutricionales? ¿Voy a leer, por favor? Son específicas. Se calculan considerando las características individuales de la persona, tales como edad, sexo, peso, estado fisiológico. Muy bien, porque las recomendaciones nutricionales se calculan pensando, y ahí sí ha sido yendo con los jóvenes del grupo, y esto lo vamos a modificar, porque lo primero que uno tiene que ver cuando calcula lo que son recomendaciones de energía, proteína, lo que sea, primero es sexo, porque es distinto entre hombres y mujeres. Primero, si vamos en orden, ayer le decía a los jóvenes que cuando uno redacta tiene que mostrar orden. Orden, si es de mayor a menor, si hablo de cantidades, o orden de importancia, o algún orden uno tiene que ser. Pudiera ser edad, sí, pero me parece que primero es sexo. Hombre o mujer. Después de eso, y en sus tablas está, viene la edad. Después de la edad viene el peso y por supuesto el estado fisiológico. El estado fisiológico hemos dicho que eso es si está gestando o si está dándole mamá. Dos, nada, no hay más. ¿De acuerdo? Hablando de normalidad. Si está gestando o si está dándole. Siga por favor.
ingesta segura de proteínas. Se puede encontrar, podemos encontrar como ingesta segura de proteínas. También lo podemos encontrar como nivel seguro de proteínas. También lo podemos encontrar como dosis inocua, por supuesto, de proteínas. Y cualquiera de los tres es lo mismo. ¿Tenemos los jóvenes? Entonces, cuando nosotros hablamos de dosis inocua, ¿a qué lo referimos? ¿Voy a leer, por favor? La cantidad de proteínas recomendada por cada grupo de edad, expresada en gramos por kilogramo de peso aceptable y basada en proteínas de alimentos de alto valor biológico. O déjanos ver a pesar, ¿no? Bien, entonces, la ingesta segura de proteínas tiene esa cantidad. ¿Qué es una cantidad de proteínas? Que es recomendada para un grupo de edad, especial en gramos por kilogramo de peso aceptable. Cuando hablamos aquí nosotros por kilogramo de peso aceptable, aquí recuerden ustedes que estábamos observando su peso, ¿no? Entonces, es el para qué peso considerado dentro del rango de normalidad. Normalidad, ¿sí? Puede ser bastante amplio. ¿Mm? Y basada ¿en qué? Esto es muy importante, joven. En proteínas de alto valor biológico. Eso está en FNB, está en FAO-OMS. Entonces, cuando hablamos de ingesta segura de proteína, hablamos de proteína de alto valor biológico. Es decir, carne, leche, huevos, ¿qué más? Pescados. Y también dice aquellos alimentos o mezcla de alimentos que tienen un PDCAS de 1 o de 5. Vamos acá con un PDCAS en el caso de alimentos de origen vegetal, ¿no? Alimentos de origen vegetal con un PDCAS de 100 o 1. Depende de cómo uno lo exprese. Entonces, eso es lo que es dosis inocua. Cuando nosotros hicimos esa figura anterior, ¿puede retroceder, por favor? Mira más, ahí. Entonces, cuando hablamos nosotros de dosis inocua, hablamos aquí de las recomendaciones dietarias, ¿de acuerdo? Las recomendaciones dietarias estamos hablando de dosis inocua. Vamos a asustarlas. Ahí está acá. No. ¿Dónde está el IOM? ¿Dónde está con cabellos? Ya, bueno, puede ser. Puede ser. Prefiero aquella que utilizamos ayer, donde está requerimientos, recomendaciones según FAO-OMS y según Cavendish. ¿Dónde están? La gramática. A mis ídolos. Entonces tenemos nuestra tabla de recomendaciones de proteína, jóvenes. Ahí ven ustedes una que dice FAO, OMS, 1,
2007. Recuerda que decía que en nutrición los conceptos uno los tiene que entender, pero hay aspectos que uno sí tiene que memorizar, como nutricionistas. ¿Qué informe es el que da las recomendaciones de proteína último para nosotros? Completo. De 2007, ¿no? Ahora, también existe el caso de la actriz, que pudiéramos utilizar también, nadie lo dice que no, y tampoco nadie lo utiliza. Pero nosotros acostumbramos a utilizar esta referencia. ¿Saben desde cuándo es? 1988. Entonces aquí nosotros tenemos dos columnas de valores y aquí en el de FAO del 2007 encontramos que ¿qué dice ahí? A ver, ¿qué dice? Proteína de buena calidad o de alto valor biológico, ¿cierto? Decimos, pues esto de acá se basa en proteína de alto valor biológico. Saben, se basa en proteína de origen mixto. Ya, pero nosotros, pongámonos a pensar jóvenes, nosotros no comemos y solo eso todos los días estos alimentos. ¿O sí? No, esto se ha hecho para propósito de establecer los valores. Esto se ha hecho a través de un método, se ha utilizado, ¿no? Pero no es lo que habitualmente comemos. Nosotros comemos dieta mixta, ¿de acuerdo? Dieta mixta. Por lo tanto, aquí tenemos unos valores que tenemos que cumplir al menos, ¿no? De alto valor biológico y se va a corregir por la calidad de la dieta que tenemos habitualmente. Para eso tenemos Cavendish. ¿Qué dice Cavendish? Aquí. ¿Qué dice de Cavendish? ¿Algo dice la tabla en la parte superior? Digestibilidad verdadera de la proteína. 185 y el componente. ¿Qué más dice? Cantidad de proteínas recomendada para cubrir las necesidades de la población con la dieta mixta latinoamericana. Muy bien. A ver, en Cavendish, en Venezuela, se reunieron un grupo de científicos y dijeron, eso no es lo que habitualmente comemos. No es así. Consumimos proteínas de origen mixto. Y hicieron unos cálculos basados no en el 2007, sino en el informe de FAO OMS 1 de 1985. Pues a esta cantidad de proteína, que fue de 0.73, lo corrigieron. ¿Por qué corrigieron? ¿Qué dicen? ¿Dice algo más? Sí, dice, jóvenes, como que no. Para el cálculo aplica una digestibilidad verdadera de la proteína del 80-85% y un cómputo aminoácidico del 90% en relación a la leche o huevo. ¿Lo dice? Por eso es la base de esa. Por eso es tan importante, jóvenes, cuando ustedes utilicen tablas, valores, en la base deben colocar la fuente. Siempre, 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 siempre. Para su vida profesional. Entonces, ¿de dónde saqué este valor? ¿De dónde será? Entonces, calcularon ahí según lo que es. A este valor lo corrigieron. Bueno, estamos adelantándonos, pero en nutrición es así, no hay nada estático. Con cómputo aminoácidico y con digestibilidad. Ayer hemos visto. ¿Qué método utiliza esto? ¿Qué métodos aplica cómputo aminoácidico y digestibilidad para calidad de la dieta? PDCAS.
esto de aquí a la larga es E de casa. Y ayer en la parte de introducción, que me imagino que han leído, porque en la introducción se trabaja, se redacta, ahí estoy pensando qué voy a poner para que ustedes también tengan información. Entonces, Cavendish aplica el que hemos visto ayer, P de CAS, pero sin decir que es P de CAS. Voy a hacer ese nombre de P de CAS, ¿no? Pero aplicó. ¿Por qué aplicó? Corrigió lo que es el cómputo aminoácido y corrigió la digestibilidad de esa proteína de alto valor. Y con eso salió un valor. ¿Hasta ahí estamos claros con eso? Sigue, por favor. Ya, entonces hemos dicho, recuerden ustedes que la dosis inocua es el valor de recomendaciones que nos da FAO-MS1 y a la larga que también nos da IOM, pero IOM nos da otro valor, 0.80. Pero es eso, recomendaciones, que basa en dosis inocua por estas organizaciones. ¿Y acabamos con el ya. Entonces, recomendaciones en el caso para el infante, anteriormente no hay. Gracias. Siga, por favor. Entonces, las recomendaciones de proteínas jóvenes y como la mayoría de nutrientes, se establece para el niño menor de 1 año, se establece en base al consumo de leche materna. ¿Para qué vas a utilizar métodos aparte? ¿Para qué vas a someter a un niño a unas dietas para averiguar si puede recurrir a cuánto hay de ese nutriente y la leche materna? ¿Cierto? ¿Cuál es el mejor alimento para el ser humano cuando nace? La leche materna de todas las mujeres es de buena calidad. ¿Es de buena calidad? Sí. No. Va a depender de la niña. Si esa señora no consume orina, ¿de dónde va a estar? A ver qué orina en su leche. Si la señora no consume suficiente riboflavina, ¿de dónde va a haber riboflavina en su leche? Pues depende de la. Evidentemente, se buscan a mujeres que cumplan criterios de calidad, ¿cierto? Uno de los criterios que nos indiquen que está bien alimentada y que su leche puede ser evaluada y decir que esto es lo que necesita. ¿Sí? Todo lo mismo. Para los demás grupos etarios, se ha utilizado el método de balance nitrogenado y el método factor. Hasta el momento, en los informes. En los informes que nos da FAO-MS1 o que nos da el IOM. Siga, por favor. Bien, entonces vamos a ver los métodos. Y aquí ya se dio también en la parte de la práctica. En la parte de la práctica ya van a analizar ustedes a ya todo lo que pase, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué pueden comentar, jóvenes? Ayer que vieron del balance nitrogenado. ¿Qué pueden comentar? A ver, por aquí. Balance nitrogenado. Ayer no lo vieron en la práctica. Había ventajas y desventajas. ¿Qué hay? Por aquí una y por acá otro. Jóvenes. Y del joven de bonito rojo, disculpen ustedes, no se lo conozco los nombres, en esa fila me van a decir una ventaja o desventaja de balance nitrogenado. ¿Alguien lo ha visto? Muy bien. Entonces, una de las desventajas del balance nitrogenado a ver, la clase es más participativa, lo veo medio caliente, entonces le voy a hacer correr un rato. Bueno, la clase es participativa, no les he mandado a leer un documento, libro, para que preparen porque sé que están bien atareados, pero la clase ha sido ayer nomás, entonces, hablando del balance nitrogenado,
Hay pues desventajas, ¿no es cierto? Como también hay ventajas. Nos dice que no aplica, no utiliza lo que viene a ser la digestibilidad ideal. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? A ver, no voy a continuar si no me responden. Así de simple, porque eso se ha visto ayer. Ese es el balance que tiene la desventaja de la complejidad de cálculo. Ya. Es complejo porque tiene todo un procedimiento para evaluar lo que es consumo y lo que es excreción. ¿Qué más? Al menos dos desventajas más. La variabilidad individual, no todos procesan el entorno de la misma. Ya. Aunque eso va a ser para todos, ¿no? Pero sí, ya. Entonces hay existencia de una variabilidad individual. ¿Qué más? Lo que afecta a los que tienen peritonitis, Afectan a los que tienen o sea que no peritonitis. se puede calcular la persona. Ah, bueno, pues se requiere personas sanas, ¿no? Digamos aparentemente sanas. En esa parte, por esta mitad, van pensando, ¿no? Porque uno más no lo va a decir. Si no, yo no continúo la clasificación porque está bien. No puede ser que no me diga. Hablar del tema de peritonitis, por ejemplo, uno de los en la ciencia de la nutrición, lo que se vio, cómo estudiar, por ejemplo, la digestión. La digestión, un médico captó a un herido. Es un herido que tenía una fístula. Y a través de la fístula, él fue estudiando durante 10 años la digestión. Él encontró, por ejemplo, que en el estómago había sido otro líquido. Y otros aspectos más. En su trabajo es el bestseller de lo que él investiga. Bien, ¿ya tienen alguna más? ¿Qué otra desventaja? Es característico de este método. ¿Qué sobreestima y qué subestima? ¿Qué sobreestima y qué subestima? Y eso ha sido motivo por el cual dijeron, no, pues ya no. Esto ya probablemente va a pasar a la historia. ¿Qué sobreestima? Jóvenes, ¿qué sobreestima? Bien, sí, bien. Ya, sí, sí. Muy bien, entonces, a ver, jóvenes. ¿Qué sobreestima el balance nitrogenado? Bien. La ingesta de proteínas. Sobreestima la ingesta de proteínas. Es difícil, jóvenes, calcular esa ingesta. Entonces, sobreestima la ingesta de proteínas. Y subestima la cantidad, la excreción de proteínas. Entonces, eso es una de sus debilidades más importantes para el caso del balance nitrogenado. El balance nitrogenado, jóvenes, es el método que se utiliza ahora en los informes. ¿De acuerdo? En los
soporte de Power desarrollo y de tiroides. Ambos, a pesar de sus limitaciones. En el informe indica que han hecho estudios para ver si aplicaban otro método, pero cuando salió el informe en 2007, los otros métodos estaban, les faltaba todavía probablemente determinar mejor. Entonces, ambas organizaciones asumieron que utilizamos balance nitrogenado. ¿Sí? Entonces, balance nitrogenado es el estándar de referencia. Estándar de referencia. Ahí figura Gold estándar. ¿Qué Gold estándar conocemos, jóvenes? Agua doblemente marcada. Es el único Gold estándar que tenemos. ¿Cuál? Es el único, porque no tiene, digamos, limitaciones, no se dan encontradas las limitaciones, excepto que el costo, pero en términos generales en calidad de la buena práctica. Entonces, es un estándar de referencia, no es estándar, para definir las concentraciones mínimas de proteínas en la dieta. ¿De acuerdo? Eso es. Se suministra durante varios días una concentración de proteínas o una concentración de aminoácidos para evaluar cómo se va realizando la excreción. ¿De acuerdo? En periodo de 24 horas y se mide la excreción. Entonces, el balance nitrogenado es igual al nitrógeno ingerido menos el nitrógeno excretado. El nitrógeno excretado en orina y en heces. ¿De acuerdo? Ese es el balance nitrogenado. ¿Sí? Sigue, por favor. Esa es una figura clásica de cómo se ha estimado lo que es el balance nitrogenado, ¿no? Los valores. Entonces, Rand nos muestra este estudio, que son datos individuales. Ahí vemos miles, millones de puntitos que viene a ser cada muestra. ¿Vemos miles, millones, jóvenes? No, hay menos de 1000, menos de 500. Pero ha sido suficiente para que se estime el valor del balance nitrogenado. Cada uno de ellos significa el dato de una persona. Hombres y mujeres. Entonces, el balance nitrogenado se espera, jóvenes, que sea hay un punto en el cual la ingesta sea igual que lo que se excreta. Entonces, debe ser un balance cero, hablando del adulto. En el caso de los niños, evidentemente tiene que ser positivo, ¿no es cierto? Pero hablando del niño, entonces es un balance cero. Como ustedes pueden ver, el balance nitrogenado está por esta valor. Balance nitrogenado, jóvenes, es hablar de requerimientos. Balance nitrogenado es hablar de requerimientos. El método de balance nitrogenado, lo que estima son requerimientos. Entonces, cuando hay un método, bueno, ustedes se han hecho ya las definiciones de la DRIS. Tenemos en las definiciones de la DRIS lo que es el EAR, la RPA, lo que son las ingestas adecuadas y lo que es el upper limit, ¿cierto? Entonces, el EAR, los requerimientos mínimos que hemos visto y hemos entendido qué significa, para el caso de proteínas, va a ser, ¿qué cosa, jóvenes? Hasta el momento, ¿qué valor nos va a dar eso? 50%.
Balance nitrogenado. Cuando hay un método para establecer cuánto es lo que tiene que ingerir la persona con dieta, hablamos de EARs. Cuando hay un método. Entonces, proteínas tienen un EAR. Proteínas tienen EAR. Sí. Sí. No, no. Sí. Párense toditos ahorita. Todos se paran. Todos. Entonces, tirarme los brazos toditos, lo más que puedan. Lo más que puedan. A los costados. Hacia adelante. Hacia atrás. No les pido que den una vuelta porque no hay espacio. ¿Está? Tomen asiento. Si tenemos espacio, si quieren. Bien, entonces, hablamos de requerimientos cuando hay un método. Por eso hablamos de requerimientos de energía. ¿Cuál es el método entonces que nos ayuda a establecer los requerimientos de energía? De energía, el agua. En el caso de proteínas, el método nos ayuda a establecer los valores de las cosas, de consumir de cantidad en línea con la dieta. ¿Cuál es el balance? Para el caso de la niamina, la transcelulosa, cada método, pero cada nutriente tiene su propio método. ¿Sí? Entonces, ¿qué es ese balance nitrogenado? Hablamos de RDA. Sí. ¿Qué hemos dicho del RDA? ¿Qué nos da la RDA? Estos son recomendaciones. Pero ¿qué término utilizamos? ¿Qué concepto? Hemos dicho. 97.5. Hemos dicho recién. ¿Qué? Ya, muy bien, poblacional. Al 97.5. Pero ¿cuál es la? 97. 97.5. Muy bien. Esto cubre al 50% de la población. Esto cubre al 97.5% de la población. Pero ¿cuál es el concepto que nos da la RDA? Lo acabo de decir. Ingesta. Ingesta segura. Ingesta segura. Nos dice la ingesta segura o nivel seguro o dosis inocua como se quiera. Dosis inocua como se quiera. ¿Sí? Bien. Ya pues, pero cuando no hay un método o no se decide aplicar un método, entonces recurrimos jóvenes a lo que vienen a ser las ingestas adecuadas. Para el caso del niño menor de un año se recurre a las ingestas adecuadas. Porque no se aplica un método, ahí lo que se evalúa es cuánto consume una población determinada, está sano. Suponiendo que todo ese arroz son bebidos de los 3 meses. Entonces, se evalúa en las mamás de todos estos bebitos que han sido seleccionados, más que ustedes y las mamás, para ver si el bebito está creciendo bien, ¿sí? Porque es un binomio. Y viene el tema también de la madre. Entonces se evalúa la señora ¿cómo se llama su mamá? La señora Paola, por ejemplo, ha sido seleccionada y se evalúa la cantidad de proteína que hay en su leche, la cantidad de nutrientes que hay en su leche. Saquen toditos sus tablas de recomendaciones. Saquen todas sus tablas de recomendaciones.
recomendaciones nutricionales. En general, ya, esa. De recomendaciones nutricionales. ¿Dónde están sus tablas que trajeron para el examen? Donde está lo que es calcio, hierro, proteína, etc. Ya. Muy bien. ¿Qué dice en relación al mismo? Siempre hay un asterisco que nos da indicaciones. ¿Qué nos dice en relación al niño menor de un año? ¿Qué nos dice en relación al niño Está, por ejemplo, en el gris, en la piel de la parte inferior, hay un asterisco. Hay un asterisco. ¿Qué nos dice en la parte inferior? ¿Qué significa ese asterisco? Dice que en esta tabla los reportes de gris presentan la piel en negrita. Figuran las etiquetas adecuadas. Aquí. Y esto no binario seguido por un asterisco. Gracias. Entonces, para el caso del niño, tenemos etiquetas adecuadas. Aquí hablamos de que AR y de entonces decíamos que las etiquetas adecuadas vienen a ser aquellas donde no existe un método. ¿De acuerdo? Y upper limit, ¿qué cosa es el upper limit? El upper limit es aquel valor máximo donde a partir de ella puede haber toxicidad. A partir de la toxicidad. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros, para el caso de los vehículos, no se ha establecido hasta el momento. Entonces, en este caso no existe un método que se basa, y esto es para niños pequeños, niños menores de un año. Upper limit no se ha establecido o no existe hasta el momento. Para el caso de proteínas. Para proteínas. No existe. ¿De acuerdo?
acuerdo? Bien, sigue por favor. Esta es la tabla que decíamos, jóvenes, que ya han encontrado ustedes, donde figura acá proteína de buena calidad y proteína de dieta mixta. En el caso de ustedes, ¿cuánto es la proteína de alto valor biológico o la dosis inocua o la CRDA o las recomendaciones de proteínas? ¿Cuánto es para la mayoría de ustedes como adultos? 0.83. Exacto, muy bien, por kilogramo de peso. Esa es la unidad. Siempre explicando la gente. Ahora, eso es según PAOMS 1. Tengan en cuenta, claro, jóvenes, que la otra entidad con la cual nosotros también tenemos como referencia, IOM-FNB, establece 0.8. ¿Ya? Entonces, para IOM-FNB es igual a 0.8. ¿De acuerdo? Cuando ustedes revisen la literatura van a ver que ya está diciendo que esto es 0.83 que pasa. Y por eso, para no adivinar, uno debe colocar esa tabla. Siga, por favor. El método factorial es cuando se suman las pérdidas por factores. Factores es cada medida que sea. Originalmente medía las pérdidas inevitables. Es un método que ha tenido pues su evolución, ¿no? Entonces, originalmente lo que se hacía era que a la persona no se le daba proteínas y por lo tanto se iban midiendo cuánto era su excreción. Y cuánto decía que era lo mínimo cuando el cuerpo ya no perdía más, pues si mantenía su pérdida ya era en un plató, o una meseta si se quiere, entonces el cuerpo ya no puede perder más. Y esa era la lógica, ¿no? Y debía hacer sus reajustes, por supuesto. Que sigue, por favor. Entonces tenemos que existe el método balance nitrogenado, que es el que se utiliza ahora, pero hay un método, y hay varios métodos que ayer hemos revisado. Hay un método que probablemente, jóvenes, va a ser el que PAOMS 1, el que IOM-FNB apliquen en la próxima informe. Más probable. Balance nitrogenado, no historias. Porque este método ha permitido verificar que balance nitrogenado subestima los valores. Con este método se ha mostrado que los requerimientos son mayores. ¿Qué es lo que está diciendo? Más de 0.83. Para algunos va a sacar 1 gramo. Para el adulto 1.2. Para el adulto mayor 1.2 gramos. Entonces los valores van a ser más duros. Van a acercarse a lo que sabemos, que no son entonces lo que se hace es que un aminoácido esencial, primeramente la fenilalanina, se marca con un isótopo estable, ¿no? Luego se utiliza este isótopo estable como indicador. A ver, lo que se hace es que este va a ser el patrón porque ya se conoce su metabolismo. Y lo que se va a hacer es estudiar el metabolismo del otro aminoácido problema. Por lo tanto, utilizando este como base, se va a estar evaluando cuánto está viendo, cómo va evolucionando. Cuando llega un momento en el cual hay equilibrio, entonces se dice, ya se consiguió el balance nitrogenado, perdón, el equilibrio de este aminoácido problema, pero medido de manera indirecta. ¿Sí? Entonces, acá nos dice, el participante recibe encuestas graduales, variando, van variando una cantidad determinada como su metabolismo, otra cantidad como su metabolismo, y lo van midiendo. Y evalúan con, en este caso, la fenilalanina marcada. Se ha hecho la adaptación de 3 a 4 horas, que es lo que lo hace pues, en práctica, y se muestra que las requerimientos de proteína pueden ser de 30 a 50% más de lo que se ha establecido con balance nitrogenado. Entonces, les decía, muy probablemente en la próxima referencia vamos a encontrar valores diferentes a los que se están dando ahora. Siga, por favor. Entonces, este, por ejemplo, es en el caso del método, ¿no?
la oxidación de la fenilalanina, se da una cantidad determinada, pequeña por supuesto, del aminoácido problema. Se va oxidando la fenilalanina, se va oxidando porque la cantidad no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Cuando llega ya la cantidad del aminoácido problema ya a completarse, digamos, la calidad de la proteína, entonces ya se establece el EAR, ya se agrega. Y a partir de eso se agregan las dos desviaciones estándar más. Hemos dicho EAR, no hemos dicho. El EAR, cuando se le agregan dos desviaciones estándar más, tenemos las RD. ¿De acuerdo? Cuando se dan dos desviaciones estándar más, tenemos a las RD. Sigue, por favor. Entonces, ¿qué? Según artículos más actuales que los informes que ya hemos visto de OMS 7, más una cosa. Tenemos en el caso de estos artículos que nos dice que, por ejemplo, para adultos mayores sea aproximadamente 1.2 gramos por kilo de peso. Si ustedes han visto en las tablas que tienen ahí en las manos, solamente tiene para adultos. ¿Y sirve entre adultos y adultos mayores? ¿Y sirve? No. ¿Y sirve? No solamente dice adultos, no, y sirve. Entonces nos dice que hay que discernir, porque el adulto mayor ya tiene otro tipo de metabolismo, ya está catabolizando más, por lo tanto va a necesitar más proteína para proteger su masa muscular. Como le tiene mayor proteína para proteger su masa muscular, entonces sus requerimientos son. ¿Sí? Hay otro estudio que, y esto me emocionó, que con dieta mixta tenemos un EAR y RNI. Hemos visto que las RNI o las RDA son lo mismo. El RNI, ¿quién nos da? PAOMS, ¿no? Pues es 0.87 a 0.98. 1 gramo de proteína, como lo dice el Cavendish, con dieta mixta. Entonces, cuando decidí asumir Cavendish en el año 82, pues es que tenemos. Y ahora estoy. Entonces vamos a encontrar probablemente jóvenes que cada vez que salgan se acerquen al programa. Entonces, en el caso del año 2021, tenemos acá, por ejemplo, el caso de niños y adolescentes. Entonces, con este método, el requerimiento de nitrógeno va a ser mayor cuando hay mayor actividad física. Otra vez, proteínas unido de la mano con energía, por lo tanto con actividad física. Bueno, entonces los bichos que hacen mayor actividad física van a requerir mayor cantidad de proteínas. Actualmente no se toma en cuenta la actividad física, ¿cierto? No hay, como si va para energía. En el caso de proteínas no entra lo que es los cálculos para actividad física. Pero nos dicen si será, y unos dicen, ¿será necesario? ¿Será conveniente? O simplemente ya lo dejamos con el aporte de energía. Porque si nosotros asumimos energía, la energía no está sola, pues, ¿no? La energía cuando se ingiere, ¿no? Y hay un incremento de energía, esto es lo que se consumía antes, ahora un incremento de energía. En este incremento de energía, también, por ejemplo, si esto es proteína, con esta cantidad de energía que debía consumirse, y un deportista tiene que consumir mayor cantidad de energía, va a consumir también mayor cantidad de proteínas, por lógica. Entonces va a consumir más, ¿cierto? Por lo tanto, una de las cosas que va a elegir va a ser la energía. IBM utilizó el método factorial para algunos casos, por ejemplo. Utilizó el nitrógeno para mantenimiento, utilizó el método factorial,
utilizó el análisis de composición corporal, que es otro método donde se evalúa pues, el tejido, cuánto de proteína tiene, ¿no? Por ejemplo, para el depósito de proteína, utilizó también el método de la eficiencia proteica, es decir, se pueden utilizar diferentes métodos para determinar la medición y hacer la sumatoria y tener un total. Eso es lo que hizo, por ejemplo, para el caso de... Siga, por favor. Entonces, los requerimientos para niños y adolescentes, según Hudson, nos dice, ¿no?, que pudiera ser, por ejemplo, por grupo de edad que tenemos al lado izquierdo, con el balance nitrogenado que tenemos nuestro EAR, ya sabemos qué es, la RDA ya sabemos qué es, con el método del IAO tenemos igualmente EAR y RDA. Se ha establecido hasta el momento para niños de 4 a 8 años de edad. Este autor, ahí encuentra, ¿no? Entonces nos dice, era 0.76, con este método pasa a 1.30. Vean ustedes, joder, la cantidad que aumenta. De 0.95 pasaría a 1.55. Entonces, este método de la base de indicador va a cambiar, va a revolucionar lo que son los valores de EAR y RDA. Pero hasta el momento, el balance nitrogenado de lo que tenemos. Siga, por favor. Bien, hasta allá nutricional. Ya entonces hemos tratado lo que son requerimientos, recomendaciones, nos está claro. Espera. Ahora hablemos un poco de calidad que ya hemos visto ayer. Siga, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad de proteína, tenemos que pensar en dos cosas. Una es la cantidad que se consuma y otra cosa es la cantidad que se consume. ¿Cuánto se consume? Es importante. La separación del consumo, cuánto se consume, es importante. La persona pudiera satisfacer sus recomendaciones dietarias. Por decir, un campesino pudiera cubrir sus recomendaciones de proteína. Sí, podría ser. Pero en base a qué? Al consumo de papas. Un campesino puede consumir 1 kilo, 1,5 kilos más de papas. Sí. Pero la papa no tiene una buena calidad. Entonces, una cosa es cantidad y otra cosa es calidad. ¿Sí? En cantidad pudiéramos estar más o menos simples, porque casi todos los alimentos tienen proteína. El apio tiene proteína, la zanahoria tiene un poquito de proteína. Entonces tenemos por un lado ver cantidad y la densidad. ¿Qué es densidad? Pues densidad es cuánto de proteína o de energía o de nutrientes en un volumen de energía. ¿Cuánto hay, por ejemplo, de un nutriente en 1 gramo de alimento? Entonces la densidad puede expresarse de diferente manera, pero es la concentración de nutrientes. ¿Sí? Esto es muy importante, jóvenes, el tema de densidad. Cuando nosotros hablamos de lo que es nutrición infantil, los alimentos deben ser, las preparaciones deben ser densas en energía, densas en proteína. Más que en proteína, no, deben ser más densas en energía. En proteína, si el niño consume leche materna, está consumiendo una buena cantidad de proteínas. Y el resto tiene que ser en alimentos, pero no excederse tampoco. No excederse. Eso lo vamos a ver cuando se haga la alimentación complementaria. Proteína más inclusive que empieza, no tengo que darle leche, tengo que darle huevo, tengo que darle pollo, bebito. Viene de proteína y no es necesario. Y la calidad. Entonces, una cosa es cantidad y densidad, que la densidad, repetimos, es la concentración de proteína en un volumen determinado. Y la calidad, que tiene que ver con la digestibilidad y que tiene que ver con el score aminoacídico, el cómputo aminoacídico, como queramos llamar. ¿De acuerdo? Por un lado viene la digestibilidad, por otro lado viene lo que es el score aminoácido. Si hablamos de digestibilidad, va a influir, jóvenes, la pared celular de los alimentos de origen vegetal.
la fibra. A mayor cantidad de fibra, la digestibilidad, ¿cómo será? ¿Mayor o menor? A mayor cantidad de fibra, ¿cómo será la digestibilidad? A mayor fibra, mayor digestibilidad. Porque es más Menor digestibilidad, es inversamente proporcional. La fibra arrastra por la fibra cuando se elimina en las heces, arrastra proteína, arrastra calcio, arrastra hierro, arrastra todos los nutrientes. No favorece mucho la absorción. Tiende a jalar y a eliminar. Por lo tanto, a mayor cantidad de fibra, ¿cómo será el tema de proteínas en cuanto a lo que es la digestibilidad? ¿Favorece o no? ¿O es menor? ¿O es mayor? Es inversamente proporcional. Por lo tanto, cuando hablamos de digestibilidad, podemos encontrar una digestibilidad mayor del 95% en alimentos que prácticamente ya no tienen fibra, pero son de origen vegetal. Muchas veces. El gluten de trigo, y es proteína. La harina de trigo, flor. Evidentemente la proteína de origen animal ni hablar, ¿no es cierto? Y por ejemplo el aislado de proteína de soya no tiene casi fibra, por lo tanto su digestibilidad es mayor. ¿De acuerdo? En las frutas, en las verduras, la digestibilidad no. Hay fibra. Y por el otro lado viene el tema de la digestibilidad, que es cuánto de nitrógeno se retiene de nitrógeno que se absorbe. Se absorbe una determinada cantidad de nitrógeno, pero cuánto de eso lo utiliza realmente. Entonces está en función del score aminoacídico con el cómputo aminoacídico que ayer hemos visto. ¿Recuerdan? El score aminoacídico o el cómputo aminoacídico.